a Segunda de Juan. Y lo que estudiamos hoy en la palabra del Señor es la grandeza de caminar con nuestro Dios, la grandeza de tener una vida que le agrada a nuestro Dios y vivir de una manera que solo Dios puede ser exaltado y glorificado. Y las canciones que se cantaron hoy eran muy apropiadas al servicio, al estudio de hoy, porque tenemos en Segunda de Juan el llamado al cristiano a vivir conforme a lo que proclama, a vivir y ser identificado con lo que dice que cree. Y Juan escribe esta carta, como les he dicho, a un grupo de iglesias que han estado establecidas, y el llamado a estas iglesias es un llamado de caminar en la luz. Él establece que Jesús es la luz, y porque Jesús es la luz, Él les llama a vivir de esta manera. Y lo que miramos hoy es que Jesús es nuestro abogado, Él es quien intercede, Él es el quien habla con nosotros, y miramos y miraremos estas cosas en el nombre del Señor aquí. Dice la palabra de nuestro Dios que nosotros caminamos y vivimos conforme a lo que creemos, y es por eso que establece, por ejemplo, Pablo en Romanos la identidad entre dos grupos: el grupo que camina en la carne, el grupo que camina en el Espíritu. Y lo que establece ahí Pablo es que el grupo que camina en la carne no puede cumplir los deseos del Espíritu, y la gente que camina en el Espíritu no puede cumplir los deseos de la carne, porque es imposible que el de la carne tenga deseos del Espíritu y el del Espíritu tenga deseos de la carne. Y aquí Juan va a irse en un momento a un paso pues más profundo. Nos dice el Evangelio de Mateo que un árbol que produce fruta mala no puede producir fruta buena, y de la otra manera también, que es imposible ser una persona que va en oposición y vive en oposición de las cosas del Señor y producir cosas del Espíritu. Es imposible, nos dice la palabra del Señor, y eso que miramos en lo que estudiamos aquí hoy. Poniéndonos de pie en reverencia a la palabra, leemos juntos estos 6 versículos de Primera de Juan, capítulo 2, y nos dice: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y tomamos nuestro lugar. Nos dice aquí la palabra de Dios, y empezamos con el primer hijitos. Y empieza Juan de esta manera para establecer el tipo de relación que él tiene con estas iglesias. Él es más maduro, él es el padre, él es el que tiene más autoridad de todos ellos. Y dice: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y les dice la razón por qué él les está escribiendo estas cosas, y les escribe hablándoles de esta manera para que ellos sepan el tono que él tiene. Y cuando estudiamos la Biblia es bueno saber el tono
en qué se está escribiendo para saber qué es lo que debemos nosotros, cómo es que debemos de salir de estos servicios o de estos estudios. Cuando estudiamos 1 de Corintios, 2 de Corintios, por ejemplo, el tono de Pablo es un tono fastidiado, él está frustrado con esta iglesia. Y está frustrado con esta iglesia porque ellos han dicho de Pablo que él no es un verdadero apóstol, él no es llamado por Dios, que ellos prefieren a Pedro, ellos prefieren a Apolos, y ellos han puesto el nombre de Pablo en una vista mala. Y es por eso que cuando se lee el libro de 1 de Corintios, Pablo habla de una manera muy fuerte. Y hasta él dice en 2 de Corintios que él les está hablando de esta manera porque él es el padre de ellos, él es el quien empezó la iglesia esa. Es por eso que Pablo, hablándoles del dinero, por ejemplo, y hablándoles de que ellos tienen que pagarle a los ministros, Pablo les dice: yo les puedo pedir esto, si yo quisiera yo les agarraría el dinero, porque pues yo soy su padre. Y notamos ese tono en 1 de Corintios. Aquí en 1 de Juan el tono es muy diferente. El tono es de un padre que quiere advertir a sus hijos, que quiere advertir a sus hijos de lo que puede venir, de lo que está por delante. Les está estableciendo las ordenanzas o los objetivos o lo que se espera de ellos. Y es por eso que él les habla de esta manera: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y cuando hablamos, y hemos estado hablando mucho del pecado y lo que es el pecado, y los martes hemos hablado también, estudiando el libro de Jueces, sobre el problema que es el pecado y todo eso. Y cuando hablamos del pecado, hablamos mucho de esto porque es nuestro problema número uno. Miramos, por ejemplo, lo que está ocurriendo alrededor de la nación y lo que está pasando en Minnesota, por ejemplo. Y podemos decir que el problema tenemos un problema político, y podemos decir que tenemos un problema con las autoridades, podemos echarle la culpa a los agentes de inmigración y decir: ellos son muy bruscos, ellos son esto, ellos son lo otro, o podemos echarle la culpa a la gente que se mete, y podemos pararnos y gritarnos como está pasando en las redes sociales y en la tele, y apuntar el dedo el uno al otro, y decir: los demócratas son los problemas, los republicanos, y todos levantarnos y pelearnos el uno al otro. El problema es el pecado, y no se resuelve el pecado con un voto, desafortunadamente. No podemos votar cada 4 años en noviembre para que se vaya el pecado. Así no se deshace. Y es por eso que tenemos nosotros que entender que se habla del pecado en la palabra de Dios, porque es lo que nos causa a nosotros que nos alejemos del Señor, es lo que causa que nosotros tengamos pleito entre nosotros mismos. ¿Cuál es el problema que causa, por ejemplo, que matrimonios se rompan y que familias sean separadas por el divorcio? Y podemos decir, y si miramos las estadísticas, se dice que el dinero es la razón número 1 por qué hay divorcio, pero no es el dinero, no es infidelidad, no es el pecado. Porque son 2 personas pecadoras que se unen y las 2 no entienden que su problema más grande que tienen, pues es el pecado. ¿Y cómo se resuelve el pecado? Pues a través de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y es por eso que Él les escribe, les dice: les escribo estas cosas para que no pequen. Y les escribe estas cosas diciéndole para que no pequen, y inmediatamente entramos a un estudio, o una mente, o al menos yo estudiando esto, entré a una mente diciendo: pues, ¿cómo es posible no pecar? Porque yo peco pues todos los días, siempre.
Pero les escribe estas cosas y les dice para que no pequen, porque lo que está pasando aquí, lo que se escribe, lo que establece no solamente este libro, pero toda la Biblia y específicamente el Nuevo Testamento, es la idea de que el cristiano ya no es identificado por su pecado, ya no es identificado por su naturaleza antigua, ya no vive con el viejo hombre, ahora vive con el nuevo hombre, ahora vive con el Espíritu Santo en él. Y es por eso que el problema de la iglesia es que la iglesia empieza a hacer espacio para el pecado. La iglesia empieza a ser tolerante del pecado, algo que la Biblia nos dice una y otra vez que no hagamos eso, que no seamos tolerantes al pecado, que no seamos personas que acepten el pecado. Y muchas veces aceptamos el pecado en nuestras vidas o en la vida de otra persona porque pensamos al aceptar y recibir el pecado de la gente, nosotros somos más amorosos y demostramos nuestra misericordia de esa manera. Y tenemos que saber que Jesús trató con el pecado de una manera fuerte. Jesús, aunque Él comía con los pecadores, aunque Él andaba con los pecadores, Él nunca, primero, pecó, pero dos, siempre cuando hacía una obra, Él siempre les llamaba al arrepentimiento. Sanaba a una persona y les decía, ve y ya no peques. Miramos la historia de la mujer que traen y le dicen los sacerdotes, la hemos agarrado en el acto. Y la tiran delante del Señor y les dicen los fariseos, nos dice la ley, nos dice Moisés que la tenemos que matar. ¿Qué dices tú? Y Jesús dice, pues el que no ha pecado, que tire la primera piedra. Y sabemos la historia, la gente se va y nadie le tira nada. Y ella está tirada en el piso y Jesús viene hacia ella y le dice, ¿quién te está condenando? Y le dice, ve y ya no peques. Porque el llamado del Señor no es un amor que cubre el pecado sin arrepentimiento. No es una misericordia barata, no es una gracia barata. Y cuando nosotros negociamos o cuando nosotros toleramos el pecado nuestro en nuestras vidas, el pecado de nuestros seres queridos en sus vidas, entonces nosotros hacemos del perdón de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, un regalo barato. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo no fue barata. Y es por eso que lo que tenemos aquí, el llamado a nosotros es que no pequemos, que no seamos identificados con ese pecado, porque es un insulto al Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros, que se diga de nosotros, ahí va Pablo, o ahí va Juan, o ahí va María, él es cristiano, es mentiroso, pero es cristiano. Porque un cristiano no debe ser identificado con su pecado, un cristiano debe ser identificado por la salvación que tiene. Y muchas veces nosotros dejamos que el pecado crezca o habite en nuestras vidas pensando, pues es parte de mi personalidad. Yo así soy, yo me enojo, yo me enojo. Yo soy enojón, hasta lo adaptamos. Soy enojón, así soy. Yo soy así y así es como soy. Y no pensamos que es pecado, solo decimos, pues así soy yo. Y es por eso que tenemos nosotros que identificar todo lo que es pecado en nuestras vidas y deshacernos de estas cosas para vivir una vida que le agrada a Dios. Y es lo que les está diciendo aquí Juan. Y dice, si alguien peca, tenemos abogado. Ahora, no está diciendo que nunca pecaremos, pero él sí está estableciendo la idea de que nosotros no debemos de ser identificados por ese pecado, porque nosotros hemos sido salvados. Y hay una frase que se usa mucho para hablar del amor de Dios, y se dice que el Señor ama al pecador y odia al pecado. Y nosotros de la misma manera tenemos que amar al pecador, pero odiar el pecado. Pero es muy difícil hacer eso porque la palabra de Dios no separa al pecador
del pecado, la palabra de Dios pues las une. Porque la Biblia no dice que el Señor, en el Salmo, por ejemplo, la Biblia no dice que el Señor aborrece la mentira. La Biblia dice, el Señor aborrece al mentiroso. Pablo en 2 Corintios no dice que la borrachera no va a ir al reino de los cielos, dice los borrachos. No dice el adulterio va a ir al infierno, dice las personas que caminan en ese pecado. Y es por eso que nosotros tenemos que entender que no podemos separar el pecado del pecador, porque son uno. Y es por eso que nosotros tenemos que ser limpiados, lavados de nuestro pecado para poder tener una relación con Dios, para tener paz con nuestro Dios. Pero nos dice, si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y nos dice, si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, tenemos un ayudante, tenemos alguien que intercede por nosotros, que es Jesucristo el justo. Ahora, cuando pensamos de cómo el Señor está intercediendo por nosotros, como nos dice aquí Juan, y Juan aquí en esta escritura es el único lugar donde se habla de Jesús siendo el que está intercediendo, donde se habla que Jesús es nuestro abogado, porque la palabra que se está usando en el griego es la misma palabra que se le da al Espíritu Santo en Juan 16, cuando se dice que el ayudante del cristiano es el Espíritu Santo. Y lo que nosotros tenemos aquí, se nos dice que Jesús es nuestro abogado. Se nos habla de esta manera, pero la palabra aquí no es algo formal. Porque cuando pensamos de cómo el Señor intercede, y hay dramas, por ejemplo, que demuestran estas cosas, siempre es una escena en una corte, y el juez se para, y el juez es Dios el Padre, y dice, pues tú eres culpable, ir a todo lo que hiciste, y da el juicio, y la persona está ahí y dice, no. Y entra Jesús de repente y dice, no, yo lo salvé, yo pagué su deuda, y es muy dramático todo esto. En el griego, la palabra aquí se usa no es algo formal, es algo que se usa para hablar de cómo nosotros intercedemos por nuestros amigos o nuestros seres queridos. Que cuando alguien, por ejemplo, nos dice, ¿qué piensas de esta persona? ¿Qué piensas de esta persona? Invitamos a esta persona a tal cosa. De la misma manera que nosotros, si amamos a una persona, diríamos, no, esta persona es buena gente, es esto, lo otro, Es así como el Señor está intercediendo por nosotros. No intercede por nosotros como si fuéramos desconocidos. No intercede por nosotros de una manera formal, donde Él dice, sí, yo afirmo que esta persona va a la iglesia y él o ella recibieron el perdón de Dios. No, está hablando de nosotros, intercede por nosotros de la misma manera que nosotros intercedíamos por nosotros porque nos conocemos. Que si alguien nos llama y nos dice, ¿qué piensas de esta persona? Nosotros decimos, esta persona es esto, lo otro. De esta manera, de una manera íntima, está aquí el Señor siendo nuestro abogado, intercediendo por nosotros. Es el defensor de nosotros de una manera íntima, no de una manera formal, que es muy diferente a lo que se nos enseña o a lo que nosotros pensamos. Pero nos dice que Él es nuestro abogado, Jesucristo el justo. El 2 dice, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Él es el que murió. Él es el que dio su vida por nosotros. Él mismo es nuestro abogado, pero también es nuestro sacrificio de nuestro pecado. Y no solo por antes de llegar a eso, que nosotros tenemos que entender que nuestra salvación, que nuestro perdón, nuestra paz que podemos gozar con Dios.
Cuando la Biblia nos dice que entremos al trono de la gracia con paz, nosotros tenemos que saber que podemos entrar a esa gracia porque Jesús murió por nosotros, por lo que Jesús hizo por nosotros. Más allá de su venida y su ascensión y de su resurrección, es la muerte de Jesús que nos ayuda, que nos guía a nosotros a ser perdonados y limpiados de nuestros pecados. Y es lo que establece la palabra de Dios aquí, que Él mismo está intercediendo por nosotros de una manera íntima, pero Él mismo también es la razón por que Él puede interceder por nosotros, que Él puede decir: yo he perdonado, yo he limpiado, yo pagué la deuda de esta persona porque Él murió. Que no es una lista de personas desconocidas, no es una salvación que se escribe y uno tiene que tener un número de confirmación. Él nos conoce. Y es por eso que tenemos aquí en la palabra de Dios el llamado a no pecar, no solamente porque nosotros hemos recibido el Evangelio, sino porque Él nos conoce y Él pagó nuestra deuda personalmente. Y eso que nos está aquí estableciendo la palabra. Y dice la segunda parte del 2, y no solo por los nuestros, que no solamente pagó el pecado de nosotros, sino también por los del mundo entero. Ahora, leemos esto y decimos, pues, porque tenemos que entenderlo, si Él está diciendo que Él pagó el pecado para todos, entonces todos llegarán al cielo. Y hay una doctrina, hay una enseñanza falsa que dice que nadie va a ir al infierno, al final todos serán salvados. Y sacan versículos como estos, que el Señor pagó, que el Señor murió por los pecados de toda la humanidad. Y tenemos que nosotros estudiar y entender quiénes son todos, porque si son todos, si todos son todos los pecados de todos los del mundo son perdonados, entonces pues tenemos un problema con el sistema. Y si es así como son las cosas, pues hay que irnos a nuestras casas. ¿Para qué estamos aquí? Si al final todos vamos a llegar al mismo lugar, si al final todos vamos a llegar al cielo, pues hay que pecar, hay que vivir como queramos, porque al final pues vamos a llegar al mismo lugar. Si todo es lo mismo, pues ¿qué importa? Tomé una clase el semestre pasado y el profesor dijo, cuando lleguen a X número, ese número no va a cambiar. Y cuando lleguen a este número, cuando lleguen a la calificación que ustedes quieran, ustedes no pueden venir o no venir, entregar la tarea o no entregar la tarea. Con que agarren esto, ustedes están libres. Y habían estudiantes que llegaron a la calificación que hicieron, y con 2-3 semanas que quedaban en el semestre ya no llegaron, porque pues ¿cuál es el punto? Si yo nada malo me va a pasar, pues ya no voy. Y es así como podemos mirar el Evangelio, si es cierto que todos son perdonados, que todos llegarán. Ahora tenemos que estudiar, es aquí donde importa el estudio y importa mucho cómo estudiamos la palabra de Dios. Y tenemos que empezar con ¿a quién se le está escribiendo esta carta? ¿Cuál es el punto, el propósito y la audiencia principal? Y se le está escribiendo esta carta a una iglesia, y se le está escribiendo a cristianos, y se le dice a estos cristianos que el Señor no solo que Él es la propiciación por nuestros pecados, sino solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero, y les dice estas cosas a una iglesia. Ahora el contexto es la iglesia, y si es la iglesia, Él está diciendo no solamente a ustedes, sino todos los que van a venir después. Tenemos
En Juan 17, donde Jesús está orando y dice, no estoy orando solamente por estos, hablando de los 12, pero estoy hablando por todos los que van a venir después. Que el contexto ahí es todos, son todos los que vendrán, nosotros incluidos con los 12. En 2 de Pedro 3:9 se nos dice esto. 2 de Pedro 3, 8 y 9 dice, pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y el contexto ahí otra vez, les está diciendo ahí Pedro, amados míos. ¿Y a quién le escribe estas cartas Pedro? A iglesias que están ellos sufriendo. Y es por eso que leemos primera de Pedro 1, segunda de Pedro 1, y miramos que la audiencia es un grupo de cristianos que quieren, que necesitan la palabra de Dios. Y les dice esto, y dice el 9, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ahora, ¿quién le está diciendo esto? Porque hay gente que dice, es para todo el mundo. Pero aquí en este versículo les está diciendo específicamente que Él no se tarda para cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente. ¿Para con quién? Para con ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Los de la iglesia, los que vendrán a la salvación. Y es por eso que cuando volteamos y regresamos a Juan, entendemos que cuando Él dice que Él no solamente murió y Él no solamente fue la propiciación de los pecados de ellos, sino para todos, todo el mundo, está hablando todo el mundo de la iglesia. Y es por eso que tenemos aquí el entendimiento que no era solamente la iglesia de ese tiempo salvada, éramos nosotros también incluidos en todo esto, porque Él va a afirmar esto en los versículos que vienen, donde Él habla cómo es que nosotros tenemos la salvación. Dice el 3, y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos, y ahí incluye el detalle que es clave, que nosotros sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. La manera que sabemos que conocemos a Dios es guardando sus mandamientos, que nos habla aquí y nos pide aquí la palabra de Dios, que conozcamos a Dios, que si queremos nosotros tener vida eterna, si nosotros queremos tener paz con Dios, si nosotros queremos estas cosas, nosotros tenemos que guardar los mandamientos de Dios, que nos habla de un conocer íntimo, de un conocer no solamente de lo que es Dios o lo que puede hacer Dios o lo que hace Dios, sino conocerle a Él de una manera íntima, donde guardamos los mandamientos de Él. Y de esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, no que Él nos conoce a nosotros, porque Él conoce todo, Él sabe todo. Dios no está aprendiendo nada cuando Él nos conoce, Él ya nos conoce. Somos nosotros que caminamos y le conocemos a Él y demostramos cuánto le conocemos dependiendo en lo que guardamos de Él. Dice el 4, el que dice yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Lo que aquí está hablando Juan no es de conocerlo y conocer las cosas de Dios, conocer que Jesús es Dios, conocer que hay la Trinidad. Porque nosotros aquí, al mirar los que estamos aquí, todos aquí tenemos mucho tiempo en la iglesia, que todos aquí podemos, si nos toca, enseñar un estudio de la Biblia. Y no profundo, pero enseñar una historia, que si les preguntamos, a ver, aviéntate la historia de Noé, es posible que nosotros podamos dar lo que es la historia de Noé. ¿Quién es Noé?
Les pregunto, ¿quién es David? Es posible que ustedes digan, oh, pues David es esto, David hizo lo otro. Porque nosotros hemos estado en la iglesia mucho tiempo, conocemos mucho de las cosas de Dios. Y es posible entre nosotros que haya visto cosas, que no ha pasado un servicio que ustedes han llegado, donde posiblemente han aprendido algo completamente nuevo. Porque han estado aquí pues mucho tiempo, aquí en la iglesia, no en esta iglesia, pero en la fe. Y es posible que ustedes digan, pues yo ya aprendí, no hay nada que el pastor ha dicho que yo nunca he escuchado. Y es posible, y parte de eso es, pues obviamente, han sido cristianos mucho tiempo. Pero lo que aquí está hablando Juan, no está hablando del conocer cosas de Dios, conocer cómo se llama, conocer los versículos, conocer los atributos, porque la gente del mundo conoce cosas de Dios. Hay gente incrédula que da consejos de Dios. Cuando una persona está estresada, yo he escuchado a personas incrédulas decirle a otra persona incrédula, no te preocupes, Dios tiene todo bajo control. Yo he escuchado a incrédulos decir eso. No te preocupes de nada, tú vas a ver Dios va a obrar. ¿Cómo saben eso ellos? Pues porque ellos saben, pues, es lo que me dijeron a mí. Me dijeron a mí eso, yo te digo a ti, y así corre el mundo. Y hay gente que habla de esa manera. Hay gente que habla así. Hay gente que me dice a mí, gente que no es cristiana, y cuando me preguntan del proceso migratorio mío, y hay gente que me dice, y tú ponte a orar, tú ayuna y tú créele a Dios que todo va a salir bien. Gente incrédula me dice eso. Y yo le digo, ok, amén. Pero ellos dicen eso porque ellos conocen cosas de Dios. Y tenemos que tener cuidado de no pensar porque sabemos y conocemos mucho de Dios, que eso significa que lo conocemos a Él. Porque podemos conocer mucho de Dios, saber mucho de Dios, saber mucha Biblia, saber muchas cosas de Dios y no conocerle a Él para nada. Es por eso que nos dice la palabra de Dios que llegará gente al final diciéndole, Señor, ¿qué no sacamos demonios en tu nombre? ¿Qué no hicimos esto en tu nombre? Y nos dice la palabra de Dios que Jesús les dirá a esta gente, apártate de mí, yo no te conozco. Y ese versículo me da mucho miedo porque esta no es gente incrédula, esta es gente que pensaba, pues yo soy cristiano. Porque conocían lo suficiente para saber cómo se saca un demonio. Conocían lo suficiente para predicarles a otra gente cómo se salvarán. Cuando miramos los pastores que caen al pecado y caen a las cosas, y decimos, pues ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un pastor predique estas cosas y eso se voltee y haga lo que hace? ¿Cómo es posible? Porque ese pastor conoce mucho de Dios, pero no conoce a Dios. No está el temor de Dios en él. Recientemente, hace 2 semanas atrás, salió a la luz que un autor cristiano había sido encontrado en pecado y había tenido una relación fuera de su matrimonio por 8 años. Y cuando miré la noticia esa me puse muy triste porque este autor era el autor que pues me cambió la vida, para serles honestos. Leyendo sus libros, él me transformó mi fe y transformó cómo yo estudié la palabra y mi pasión para las cosas de Dios creció porque el Señor usó a este hombre para pues darle vida a mis estudios en la palabra. Y cuando miré que él había caído, me puse triste y le mandé un texto a mi esposa. Le dije,
salió a la luz esto. Y es triste mirar eso y desde ese entonces volví atrás a leer algunas cosas que él había escrito y me preguntaba, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que él puede escribir esto? Y después por 8 años en la oscuridad hacer eso. ¿Cómo es posible? Y es posible cuando conocemos mucho de Dios, pero no lo conocemos a Él personalmente. Y nosotros podemos decir muchas cosas de Dios, nosotros podemos decir, Dios estará contigo en tus momentos más difíciles, le podemos decir a la gente, tú no te preocupes, tú pon tu fe en el Señor, tú vas a ver que el Señor va a pelear por ti, tú vas a ver que esto, y podemos decirle a la gente todo eso y no saberlo por nosotros mismos. La pregunta que está haciendo aquí Juan no es cuánto conoces de Dios, es lo conoces a Él. Porque me pongo a pensar de lo mucho que yo conozco de algunos atletas. Y yo puedo decir, fue a este colegio, nació aquí, su papá es está casado, tiene hijos. Y puedo decirte cosas de algunos atletas, pero yo no los conozco. Yo no sé cómo son. Pero hay veces que pensamos, con que yo sepa mucho de Dios, con que yo sepa mucho de la Biblia, es como conocerlo. Y es por eso que la Biblia nos llama a nosotros a no solamente tener mucho entendimiento de Dios, de cargar con mucha información, pero cargar los mandamientos de Él en nuestros corazones, guardarlos para que nos afecte cómo vivimos, para que nos afecte cómo nosotros conducimos nuestras vidas. Porque es posible que conocemos de Dios, que Él es fuerte y lleno de misericordia, que Él es grande, pero que nunca lo hemos visto eso en nuestras vidas. Es posible que nosotros digamos y conozcamos de Dios que Él provee en toda situación, pero también es posible que nosotros nunca hemos visto la mano de Dios proveer para nosotros. Y no porque Él no quiere, sino porque nosotros no somos pacientes. Es posible que le digamos a la gente, y pienso que he dicho esto por un mes ya seguido, si tú confiesas tu pecado, Él es fiel para perdonarte. Y es posible que conocemos eso. Y también es posible que nosotros no sepamos esa paz. Porque nosotros nunca nos hemos arrepentido delante de Él. Y es por eso que cambia el enfoque, porque no es conocer cosas de Dios, es conoce a Dios. Conócelo, ¿cómo es? Y la historia que me lleva a mí es la historia en 2 de Samuel. Y es la historia donde David está bajo mucho pecado. Él está, no pecado, él está pecado, pero él está bajo el juicio de Dios. El Señor lo está juzgando, el Señor lo ha castigado. Y el Señor ha mandado sobre la tierra de Israel un hambre, una escasez por el pecado de David que él mandó a contar a la gente. Y nos dice la palabra de Dios que le dice uno de sus siervos a David, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer, David? Y la respuesta de David me impacta mucho porque habla de un hombre que conoce a Dios. Y David le dice a su siervo, pues hay que pedirle a Dios, porque es posible que Él nos va a perdonar. Porque David ahí está diciendo, pues hay que pedirle a Dios porque solo Él nos puede perdonar, solo Él nos puede restaurar. Y es en los momentos difíciles que sabemos cuánto conocemos de Dios. Porque yo les puedo predicar a ustedes, hermanos, pongan su fe en el Señor. Hermanos, crean en Cristo. Hermanos, no se cansen de orarle a Dios. Hermanos, no paren de buscar a Dios. Y yo les puedo predicar estas cosas y lo he hecho. Pero también yo les puedo predicar eso e ignorar todo eso cuando yo estoy en una crisis. Perder la cabeza cuando algo está mal.
o vivir destrozado porque Dios no me ha contestado la petición. Y voltearme, pararme delante de ustedes y decir, hermanos, caminen, mientras yo estoy tirado en mi casa. Es posible, porque solo porque conocemos mucho de Dios no quiere decir que lo conocemos a Él de una manera íntima. Y es aquí, y es esto lo que nos está pidiendo Juan que hagamos, porque dice el 4, yo le he llegado a conocer. El que dice, yo le he llegado a conocer, yo conozco a Dios, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él, dice el 4. El que dice, yo conozco a Dios, yo soy cristiano, yo obedezco a Dios, yo tengo temor de Dios, yo he sido salvado, pero no guarda sus mandamientos, dice él, es un mentiroso y la verdad no está en él. Que yo puedo decir, hermanos, yo soy cristiano, hermanos, yo soy esto, pero mi vida me va a decir lo que soy. La manera que yo vivo, conforme a cómo yo estoy viviendo mi vida, eso va a decir lo que de verdad soy. Porque nosotros tenemos que mirar lo que está hablando aquí Juan, es la idea de tener una intimidad con nuestro Dios profunda. De no solamente ser personas que tienen obras o actos religiosos solamente, pero que nosotros cumplimos con el guardar de la palabra de Dios, cumplimos con el guardar de lo que es vivir conforme a las cosas de Dios. Es por eso que algo que me impacta mucho al leer los Salmos es cuántas veces David en los Salmos se predica a él mismo y se recuerda a él mismo. ¿Por qué lloras, mi alma? ¿Por qué te encuentras en tinieblas? Confía en Dios. Alza tus ojos, porque hay veces que nosotros tenemos que predicarnos nosotros mismos. Hay veces que nosotros tenemos que decirnos a nosotros mismos, hey, levántate, ¿dónde está tu fe? Hay veces que nosotros mismos nos tenemos que dar las cachetadas espirituales. Porque solo nosotros sabemos lo que cargamos. Solo nosotros sabemos lo que tenemos. ¿Qué tan pesado está la carga? ¿Qué tan pesado está el dolor que cargamos? ¿Qué tan grande es la frustración? Y hay veces donde nosotros mismos nos tenemos que decir a nosotros mismos, hey, ¿dónde está tu fe? ¿Quién es tu Dios? Pero todo esto es parte de conocer a Dios, de guardar los mandamientos de Dios. Dice el 5, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. Sabemos que estamos en el Señor, sabemos que estamos en el amor de Dios, porque lo vivimos. Por eso sabemos, por eso nosotros conocemos. La vida del cristiano es una vida que se vive conforme a lo que sabemos y hemos conocido de Dios. Es por eso que leemos en el Éxodo y le dice Moisés a los israelitas, traigan a los niños y díganles las cosas que han sucedido para que ellos conozcan a Dios. Es por eso que es importante hablar y dar testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Porque es fácil. Es más fácil leer la Biblia y decir, mira cómo Dios sanó al que tenía lepra. Y eso es fácil, o más fácil, que decir, mira lo que Dios hizo con mi vida. Mira cómo Dios respondió a mi necesidad. Y muchas veces el poder de Dios está atrapado en la palabra de Dios porque nosotros no estamos viviendo conforme a estas cosas. Si tuviéramos nosotros que dar testimonio de lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿pudiéramos dar un ejemplo de nuestras vidas? ¿Podríamos nosotros decir, el Señor se demostró fuerte en mi vida este día? El Señor me contestó mi petición aquí.
Porque eso habla de lo que es. Eso habla de lo que es nuestra relación con Dios. Y eso es lo que le entregamos a la gente que va detrás de nosotros. Porque nosotros podemos decirle a las generaciones que vienen detrás de nosotros, pon tu fe en Dios, pon tu fe en Dios, tú obedece a Dios. Y podemos decirle estas cosas. Pero ellos van a tener la fe que nosotros teníamos. Y ellos van a decir, pues cuando mi papá estaba estresado, cuando mi abuelo estaba estresado, cuando mi abuela estaba triste, cuando mi tía estaba triste, cuando mi tío estaba así, pues ellos hacían esto. Me acuerdo que mi tío hacía, y este obviamente es un ejemplo, mi tío cuando él estaba enojado, estresado, él iba y manejaba a la playa. Yo voy a hacer eso. Mi papá, él salía y empezaba a trabajar en el carro. Mi mamá empezaba a cocinar. Mi tía, pues ella le gustaba correr y ella corría cuando se estresaba. Y eso que ellos van a hacer, eso que van a seguir. Pero si ellos miran que cada vez que nosotros nos pasábamos por una cosa, dirían, pues mi abuelo cada vez que había una situación, él se ponía a orar, pues yo voy a orar. Cada vez que algo pasaba, mi abuela empezaba a leer la Biblia, pues yo voy a leer la Biblia. Porque eso es lo que estamos dejando. Porque si yo le digo a mi sobrina, por ejemplo, tú pon tu fe en el Señor, tú pon tu fe en Cristo. Pero cada vez que hay una situación, ella me mira perdiendo la cabeza, pues ella va a hacer lo mismo. Porque el poner tu fe en Cristo pues no significa nada, al menos que yo de verdad esté poniendo mi fe en Cristo. Y de eso nos está hablando aquí el 5. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente ha perfeccionado el amor de Dios. ¿Cómo sabemos que el amor de Dios está siendo perfeccionado en nosotros? Pues a través de cómo vivimos. No a través de nuestra confesión solamente, pero cómo estás viviendo. ¿Cómo se vive? Porque todos aquí sabemos que las palabras no tienen peso, al menos que haya una acción detrás de eso. Porque yo le puedo decir a mi esposa, yo te amo, y le puedo decir públicamente, oh, yo te amo. Pero si yo no sigo esa palabra con acciones, pues, ¿de verdad la amo? Y es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Y dice el 6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Si decimos que conocemos a él, si decimos que permanecemos en él, pues debemos de vivir como él vivió. Debemos de tener una vida de acuerdo a estas cosas. La verificación que si somos cristianos, que si hemos recibido la salvación, si hemos sido perdonados por nuestros pecados, no es un sentimiento, no es una emoción, es cómo estás viviendo tu vida. ¿Qué vives? Porque cómo vives y el fruto que produces, eso nos dice a quién adoras, a quién alabas. Y es lo mismo, y eso es con todo. Si queremos saber quién tiene un matrimonio sano y fuerte y está creciendo, miramos pues cómo ellos viven como matrimonio, cómo es que ellos se tratan el uno al otro. No miramos lo que ellos se dicen en el aniversario, no miramos cosas así, miramos pues cómo es que ellos viven. Y con nuestras vidas en la fe es fácil fingir la pasión de Dios. Es fácil, me recuerdo y termino con esto. Había una vez un joven llegó a mi casa y él llegó y él me estaba diciendo que él era maduro en su fe y él era un líder en su iglesia y él era maduro y él amaba a Dios con todo su corazón y lo obedecía y me dice, yo soy un cristiano maduro, soy joven pero soy maduro.
Y no sé por qué, pero no lo creí. Y no lo creí porque digo, una persona madura no dice soy maduro. Y le pregunto, ¿qué estás leyendo en tu Biblia? Y me dice, oh no, la Biblia yo no la leo. Entonces, ¿cómo eres maduro? Digo, pues yo soy líder en la iglesia. En la iglesia yo estoy dirigiendo. Pero ¿cómo estás dirigiendo si no lees la Biblia? ¿Cuántas veces lees la Biblia? Y dice, no, pues la Biblia, pues una vez al mes, algo así, cuando me recuerdo. Y hay mucha gente que vive como este joven, pensando yo soy maduro porque en la fe yo tengo 20 años, 25 años, 30 años, lo que sea. Y por eso yo soy maduro. Yo he ido a las iglesias, yo he ido a convenciones, yo he ido a campamentos, yo he servido en la iglesia y por eso yo soy maduro. Y es importante saber que la madurez del cristiano no se mide de la edad que hemos estado en la iglesia, se mide en cómo estamos aplicando la palabra de Dios. Porque podemos nosotros tener 50 años en el Evangelio y conocer a nuestro Dios cero. Podemos nosotros tener toda la experiencia del cristianismo, hablar el cristianismo y no conocer a quién le pertenecemos. Nuestras vidas demuestran a quién adoramos. Y conforme a quién adoramos, nuestras vidas nos dirán si somos mentirosos o si la verdad habita en nosotros. Hay que caminar conforme a la verdad del Evangelio, hay que caminar conforme a lo que está escrito en el Evangelio para que nosotros podamos ser personas que tienen el amor de Dios perfeccionado en su corazón. Amén.